Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de A-Bits, tu resumen semanal de inteligencia artificial y negocios para gente curiosa. Sabes que aquí te cuento cómo la IA está transformando el mundo y cómo tú puedes usar esta información para hacer crecer tu negocio o avanzar en tu carrera. Mi nombre es Montse Laviaga, hoy es viernes 25 de abril y arrancamos. Para los que estáis en vídeo, os comparto pantalla de las noticias y para los que estáis en audio, no la echaréis de menos, o al menos eso voy a intentar. Vamos a arrancar con una noticia publicada en Sataka, que básicamente es que YouTube empieza a incorporar traducciones automáticas en ciertas cuentas, ¿vale? Para los miembros de YouTube Partner Program, lo que han hecho es habilitar una función que está activada por defecto, obviamente se puede desactivar, y lo que hace es, cuando el vídeo ha sido grabado en inglés, lo que hace es traducirlo a varios idiomas de forma automática. Por ejemplo, entre ellos está el español, francés, alemán, hindi, indonesio, italiano, japonés y portugués. Y cuando detecta que el vídeo ha sido grabado en alguno de estos idiomas, también lo traduce obviamente pues al inglés. Y bueno, pues el objetivo según YouTube es romper las barreras del idioma, ¿no? Por supuesto, si a alguien esto, por lo que sea, no le hace gracia, pues se puede quitar y te explican cómo. Y bueno, pues admite YouTube que esta tecnología aún tiene margen de mejora, pero que ya está lo suficientemente bien como para poderla usar. La base tecnológica que están usando pues es básicamente proporcionada por Google DeepMind y Google Translate, pero que reconocen que hay algunas cosas que todavía no funcionan bien y factores que pueden hacer que esta calidad de traducción no sea buena, pues sería básicamente pues el ruido de fondo, el uso de jerga, nombres propios o el acento original del que está haciendo el contenido, ¿no? Todo lo que sea doblado va a llevar la etiqueta de autodubbed y también así se puede rastrear un poquito. Y cuentan un poco que este experimento de haber doblado o haber traducido algunos vídeos ya lo habían hecho hace tiempo. De hecho, comentan que en enero del 2023 ya habían hecho algunas versiones dobladas con profesionales del doblaje y habían logrado subir un incremento de un 15% del tiempo de visualización, que este procediera en nuevas audiencias justamente por el contenido de un idioma distinto al vídeo original, ¿no? Y bueno, pues todo esto pues se abre un gran debate, ¿no? De qué es lo que pasará ahora con toda la industria de los doblajes reales. Comentan que básicamente muchos se van a poder doblar de forma automática y que se contará con ese contenido y ya estará bien, pero que en algunos casos se necesitará seguir contando con los profesionales para hacer ese doblaje pues, de más calidad donde pues, la IA no está llegando, ¿no? Pero vamos, interesante. Vale, más cositas. Os contaba hace unas semanas que había un par de estudiantes que habían logrado pasar una entrevista muy difícil de Amazon, una entrevista técnica, y la habían logrado pasar, ¿no? Y era un estudiante de la Universidad de Columbia y cuando ya se enteraron un poco del pastel, pues obviamente pues no consiguieron el trabajo y de hecho fueron expulsados él y su ayudante, por así decir, su socio, de la universidad. Bueno, la cosa es que estos dos, con la herramienta que habían desarrollado para donde se vio donde era noticia esa entrevista que lograron pasar, con esta herramienta han creado una startup que básicamente se llama Cluely y es básicamente pues una herramienta para poder hacer trampas, ¿no? Y aquí lo que comentan comentan cómo lo hicieron en su momento. Básicamente es una herramienta que se instalaba en el navegador y analiza todo lo que sucede en la pantalla del usuario, pasando totalmente desapercibida para el entrevistador, es decir, transparencia obviamente cero. Y básicamente la herramienta va ofreciendo soluciones a problemas de programación
que se planteaban durante la prueba. Entonces iban contestando de forma real la inteligencia artificial a los retos que el usuario tenía delante, ¿no? Entonces, ha sido bastante criticado y, bueno, lejos de que ellos pues, ocultasen su invento, pues lo han estado difundiendo y como lo estaban también monetizando entre pues, 25, 60 dólares mensuales en redes sociales y la gente lo estaba comprando, al final se ha montado la startup, ¿vale? Que se llama Actueli, para desarrollar esto de una forma más profesional. Y bueno, pues han recibido financiación, han conseguido una inversión inicial de 5,3 millones de dólares, no es poco. Y básicamente los dos fundadores hablan de que cada vez que la tecnología nos hace más inteligentes, el mundo entra en pánico, luego se adapta, más tarde se olvida y de repente es lo normal, ¿no? Esto escribían un poco ellos en la aplicación. Y también dicen que no debe de considerarse trampa, sino que al final es la evolución natural para hacer una mayor eficiencia del trabajo y lo comparan un poco pues, con el uso de las calculadoras, el corrector ortográfico e incluso Google, ¿no? Entonces, bueno, pues curioso ante todo y sobre todo que da que pensar. Ahí tenéis la herramienta por si, la de Clueli, por si queréis echarle un vistazo. Vale, más cositas. Y esto me preocupa. La semana pasada os anunciaba, y habréis leído por otros lados seguro, los dos modelos de razonadores que ha lanzado OpenAI, ¿vale? Que están por encima de todos los benchmarks y a priori pues son los mejores, ¿no? Y básicamente era el O3 y el O4 mini que sustituían a los anteriores. Lo que pasa es que se ha visto en uno de las pruebas que se les hace pasar, uno en específico que es Person QI, que alucinan más que los anteriores y no un poco más, bastante más. Estamos hablando de que el O3 antes sacaba a ver cómo es, en el O1, perdón, el O3 alucina en un 33% las preguntas, antes era un 16% el O1, y el O3 mini, que antes alucinaba un 14% con 8, casi un 15%, el O4 mini es un 48%. Es muchísimo, ¿vale? Entonces, ¿esto qué nos deja? Pues nos dice que al final esto puede tener pues, un impacto de que estos razonadores, estos modelos de razonamiento son mejores para matemáticas y programación, pero para temas donde se necesita yo sé, afirmaciones que no puedan ser inventadas, como puedan ser legal, financiero, donde necesitas como una respuesta más fina, pues esto es un problema. Y la cosa es que OpenAI reconoce que no saben por qué pasa esto y que necesitan seguir investigando, porque a la hora de escalar los modelos de razonadores, escalan en lo que es el razonamiento, en programación, matemáticas y demás, los hacen mejores, pero las alucinaciones empeoran. Entonces, pues bueno, arreglamos una cosa, desarreglamos otra. Y me preocupa porque ya voy viendo en líneas generales cómo la gente o el entorno, al menos mi círculo, el que no es IA, no tiene en consideración las alucinaciones y se toma todo lo que dice un ChatGPT, por ejemplo, al pie de la letra, cuando dices, pero es que alucina, que no lo tienes, no sé, importante el pensamiento crítico, ¿no? Pues esto no ayuda, desde luego. Vale, más cosas. Hay un próximo evento que organizan Dell Technologies, no dan mucha información en cuanto a agenda y demás, pero los temas parecen interesantes. Y la cosa es que a partir desde mayo hasta junio, pues lo hacen en 4 ciudades, en diferentes fechas: Barcelona, Sevilla, Bilbao y Madrid. Mirar cada una si os interesan las ciudades, pues ya las fechas que son, por no aburrir aquí. Y la cosa es que, bueno, no hay mucha información todavía colgada en la página. La he sacado más de emprendedores.com, que ya tócate los pies, que tenga que ir aquí para sacar un poquito más. Pero básicamente el objetivo un poco es el hablar de la importancia de la inteligencia artificial en las pymes, el impacto que tiene que tener, o sea, que puede llegar a tener, y sobre todo el cómo implementarla, ¿no? Entonces, temas que se van a tratar,
pues la importancia de la IA y la IA generativa en la transformación digital de las pymes, la soberanía de los datos y la propiedad intelectual, los datos, que viene a ser el origen de todo, ejemplos y metodología para identificar casos de uso de alto impacto y fácil implementación en la organización, a quién confío mis datos y mi propiedad intelectual, y ya por último, retos y oportunidades en el acceso a fondos, ayudas, créditos flexibles para la implementación de la IA. Implantación. Así que si os interesan todos estos temas, pues echarle un vistazo al evento que están organizando. Vale, más cositas. Se está haciendo en Madrid una mesa redonda ahora, ¿vale? No es tanto para que vayáis a la mesa redonda, sino por el tema que me ha surgido en la cabeza cuando lo he leído, que viene a ser que guionistas, derechos de autor e inteligencia artificial, pues van a hablar de todo lo que es el diálogo sobre el futuro de la creatividad, ¿no? Y bueno, pues en la mesa redonda pues hay varios guionistas y profesionales afectados por toda esta industria y tecnología, y me ha recordado al episodio a una entrevista que he escuchado hace poco que le hacían a James Cameron, que se llama The Future According to James Cameron. Básicamente hablan de un poco de la visión de James Cameron en líneas generales, y me ha parecido una entrevista interesante, pero en cuanto a derechos de autor, me ha gustado que James Cameron lo que dice es que no nos debería preocupar tanto el cómo se entrena, ni siquiera el input que le da el usuario a la herramienta de, oye, pues básate en no sé quién para hacer no sé cuántos, sino que lo que debería preocuparnos es el output. Y lo compara, por ejemplo, si todo lo que ha pasado que hemos visto con el estudio Gimli, ¿no? De, oye, créame mi avatar o mi imagen con el estilo de Gimli, y yo no voy a monetizar por eso, simplemente es para enseñar lo bien que queda o incluso ponérmelo de foto perfil, pues qué daño hace, ¿no? Al estudio Gimli, ninguno. En cambio, si yo estoy usando eso para realmente hacer un anuncio o lucrarme de ello, pues obviamente eso debería ser lo perseguido, ¿no? Entonces, él comenta que nos deberíamos centrar más en el output y perseguir eso y no tanto en el input. Y me ha parecido una visión bastante sensata. Y ya por último, simplemente deciros que Freepik ha integrado, sabéis que Freepik al final lo que está haciendo es integrar, la estrategia que están haciendo es integrar diferentes tecnologías en su suite, y también ha integrado ChatGPT con la parte de la creación de imágenes. Entonces, pues básicamente ya lo tenemos también dentro de Freepik, ¿no? Lo han llamado el AI Assistant, donde tú directamente aquí pues ya puedes crear las imágenes tal y como las creas en ChatGPT. Y poco más, estas han sido todas las noticias de esta semana, espero que os hayan resultado útiles, nos vemos la siguiente y hasta entonces que paséis muy buena semana. Hasta luego, chao, chao.